Hola amores, ¿ya habéis visto Bad Vegan en Netflix? Es una miniserie documental que nos relata la historia de Sarma, una brillante empresaria que cometió el error de dejar entrar en su vida a un individuo con la camisa negra. Lo que ella se pensaba que sería el amor de su vida terminó siendo su ruina, hasta el punto de acabar en prisión. Si no has visto el documental, quizás prefieras pausar este vídeo e irlo a mirar primero, porque voy a destriparlo todo, analizando la manipulación a la que fue sometida esta mujer por parte de su marido. Primero de todo, vamos a ver quién es Sarma y qué fue lo que la hizo ser la presa perfecta de este estafador. Sarma es una mujer brillante, emprendedora y muy trabajadora, que tiene un don para los negocios. Abrió un restaurante vegano con su pareja que se hizo muy popular y además también hizo una cadena de alimentación low cost para hacer asequible a todos los bolsillos la alimentación vegana. Al romper con su pareja, Sarma se endeudó para comprarle su parte del restaurante y ser la única propietaria. Era una deuda que le iba a costar pagar, pero ella sabía que podía llevar mucho mejor el restaurante sin él, así que era un riesgo que valía la pena correr. Sarma es una persona altamente empática y muy altruista, que se preocupa por sus trabajadores y siempre ayuda a los demás cuando tiene una oportunidad. Es una persona inocente y crédula y está abierta a la filosofía New Age, al misticismo y a todos estos asuntos tan etéreos que están ahora de moda y que muchos farsantes espirituales utilizan para aprovecharse de sus crédulas víctimas. Salma siempre fue una chica algo solitaria y que sentía que no acababa de encajar. Los negocios le iban muy bien en ese momento de la vida, pero la ruptura con su pareja la dejó en una situación muy vulnerable. Se sentía triste y sola. Solamente tenía su perro, Leon, que es lo más importante para ella. Y de hecho, si os pasáis por su Instagram, veréis que casi todos su feed son fotos del perro. Bueno, con lo que sabemos sobre Sarma, vemos que tiene el pack completo para ser la víctima perfecta de un psicópata desalmado. Tiene dinero y reconocimiento, y además es muy guapa, o sea que tiene recursos de los que aprovecharse. Es empática y altruista, y todos sabemos que las personas empáticas son más fáciles de manipular. Cree en cosas místicas y en energías y en cosas de estas. Que, a ver, no tiene por qué suponer un problema, pero en este caso en concreto veremos que es un elemento clave para su manipulación. Y la vulnerabilidad. En este caso ella tenía dos. Por su ruptura se sentía sola. Y además estaba el tema de la deuda con su ex, que en concreto eran 2 millones de dólares. Era bastante dinero. Las personas manipuladoras, al igual que las sectas, captan a sus víctimas en momentos de necesidad, y es que es cuando están más vulnerables, que tienen las defensas bajas, y al darles las cosas que necesitan, se ganan su confianza. Y ahora vamos a ver quién es él. Os presento al estafador místico, Anthony, o Shane, que es el nombre con el que se presentó a Sarma. En el documental sale su exmujer y no explica nada bueno de él. Esta mujer afirma que no había nada raro en su vida hasta que conoció a Anthony, que es un mentiroso y que le contó que era de la Marina. A ella también la embaucó con el rollo espiritual. Le dijo que eran amantes reencarnados que seguirían encontrándose en su camino a través del tiempo. Oh, ¡qué bonito! Ella se lo creyó y se casó con él en Las Vegas a los 3 meses de conocerlo. Aquí ya vemos una red flag bastante grande. Y es que los psicópatas siempre tienen mucha prisa por cimentar las relaciones. Así que si acabas de conocer a alguien y tiene mucha prisa por casarse contigo, desconfía. Aparte del rollo de las reencarnaciones, también decía que lo perseguían unos demonios y que para conseguir salvarse tenía que mandarle dinero a un grupo misterioso. Aparte de eso, su mujer empezó a ver cosas raras cuando al nacer su hija, él le sugirió matarla con un método que no dejaba pruebas. Ahí ya empezó a ver que su marido no estaba bien de la cabeza. Su historia de amor duró hasta que Anthony desvalijó la casa de su mujer, le robó todas las joyas y su dinero y desapareció para no volver a dar señales de vida. Seguramente encontraría otra víctima más fácil de manipular o con más recursos que quitarle. Quién sabe, igualmente les hizo un favor a ella y a su hija marchándose. ¿Y cómo llegó este personaje a la vida de Sarma? Pues se conocieron a través de las redes sociales por un amigo en común. Estuvieron chateando durante meses hasta que él se le declaró y le dijo que llevaba tiempo enamorado de ella. Así que fue a Nueva York a conocerla en persona. Desde el primer momento en que Sarma lo vio en persona ya ondeaban algunas banderas rojas. Y conforme lo fue conociendo aparecieron muchísimas más. Pero Sarma no supo o no quiso verlas. Y yo creo que si ella hubiera sabido detectar a tiempo lo que estas red flags significaban, esta historia hubiera tenido un final muy diferente para ella.
Vamos a ver las banderas rojas que yo he detectado en el primer capítulo. Si vosotros habéis visto alguna que a mí se me ha pasado por alto, dejádmelo en los comentarios. Bueno, la primerísima red flag para mí son esos ojos vacíos e inexpresivos que tiene. Es esa mirada. Es la mirada de la que ya os he hablado más veces. La misma mirada que tiene Ali. La misma que tenía mi ex. Esos ojos de depredador que no reflejan ningún sentimiento. ¿Vosotros lo veis? Porque es que a mí me ponen la piel de gallina. Siguiente red flag, y para mí la más evidente, es que cuando lo vio en persona no era como en las fotos. Sí que era la persona que salía en las fotos, pero a lo mejor eran de hacía 10 años, porque estaba muchísimo más gordo. Y, a ver, que no pasa nada por ser gordo, pero es un poco raro que no le enseñara fotos de su físico actual y que, bueno, y que se lo encontrara de sopetón cuando llegara. Aunque bueno, el tema del físico no le importó a Sarma, porque a esas alturas ya tenía idealizado a Anthony. Además, le cayó muy bien a su perro y eso le sumaba puntos. Los que hayáis visto el programa Catfish alguna vez, ya sabéis que esto no puede acabar bien. Aunque bueno, como no debemos juzgar a las personas solamente por sus apariencias, pues vamos a ver otras cosas que me han parecido raras. A ver, el hecho de que solamente conociéndose por internet él le dijera que estaba locamente enamorado de ella, pues a mí también me chirría. Por lo que os he comentado antes, que los psicópatas tienen mucha prisa y no dejan que las relaciones sigan su curso normal, sino que lo precipitan todo. Otra red flag bastante importante es el elemento del misterio. Y es que Anthony no dejaba claro en qué trabajaba, decía que era algo secreto. Tenía el ordenador protegido con contraseña y cuando Sarma se acercaba a él lo cerraba y no le dejaba ver lo que estaba haciendo. Él había demostrado tener dinero, conducía coches de lujo y la llevaba a sitios caros, le hacía regalos caros, pero bueno, tampoco le pareció raro el hecho de que Anthony de vez en cuando le pidiera dinero. A ella no le importaba porque él se lo iba devolviendo, así que bueno, supongo que le pareció normal. El primer día que Anthony fue al restaurante le cayó bien a todo el mundo, se los metió a todos en el bolsillo con su encanto superficial, y es que ya sabemos que los psicópatas son expertos en causar una primera buena impresión. Aunque a algunas personas les pareció un poco rara esta conexión tan instantánea que tuvieron Anthony y Sarma, ya que parecía que se conocieran de hacía muchísimo tiempo y se acababan de conocer. Antes de seguir, quiero aclarar que le estoy llamando a Anthony porque es su nombre real, pero en este momento de la historia todo el mundo pensaba que él se llamaba Shane. Otra red flag que Sarma ignoró fue un día que un amigo la acompañó hasta casa y al despedirse él le dijo que si la necesitaba la llamara. En ese momento Shane barra Anthony se asomó y le dijo: ahora me tiene a mí. Claramente estaba marcando territorio y ya estaba empezando a aislar a Sarma de su entorno. Y es que esto es lo que hacen los psicópatas, hacerte creer que ya no necesitas a nadie porque le tienes a él. Cuando los amigos de Sarma descubrieron que Shane realmente se llamaba Anthony y que tenía antecedentes policiales y había estado en prisión, se lo contaron a ella. ¿Y qué creéis que hizo ella? Ignorarlo. Dijo que no pasaba nada porque eso eran cosas del pasado. Anthony le explicó un cuento y le justificó el haber tenido varias identidades en el pasado por el tema de su trabajo secreto. Y bueno, ella se lo creyó, no quiso juzgarlo y continuó con él. Aunque Sarma no lo veía muy claro, después de unos meses de estar con él no se encontraba bien y lo dejó. Se fue sola a pasar unos días a la montaña y Anthony aprovechó que ella estaba vulnerable para hacerle hoovering y volverla a reenganchar. La llevó a Tiffany's y le regaló un anillo de diamantes. También la llevó a un restaurante de lujo y empezó a mirar casas para ir a vivir juntos. Anthony demostró con documentos que tenía un montón de dinero en el extranjero y llevó a Sarma a sus reuniones con banqueros para impresionarla con todo lo que tenía. Encontraron una casa perfecta y la iban a comprar, pero el dinero de Anthony, por una cosa o por otra, nunca llegaba y al final perdieron la casa. Sarma se estaba empezando a cansar de tantos problemas y además estaba agobiada con la deuda que ya tenía. Anthony barra Shane le aseguró a Sarma que su deuda de 2 millones era calderilla y que no se preocupara, que él iba a pagarlo todo. Ella le creyó y para que él pudiera pasarle el dinero sin tener que pagar impuestos, se casaron. Otra red flag que nos indican que este hombre es un psicópata, que encandiló a Sarma con promesas de un futuro mejor.
Y es que ya sabemos que siempre hacen eso, nos venden el oro y el moro y nos dicen que nuestra vida va a ser perfecta en el futuro, cuando todo vaya bien. Además, el hecho de casarse cuando solo hacía un año que se conocían, pues, ¿qué queréis que os diga? Red flag. Hicieron una boda cutre en un parque, ellos dos solos, un día que llovía. No lo sabía nadie. Cuando los amigos y familiares de Sarma se enteraron de esto, se quedaron en plan, ¿what the f-? ¿Por qué has hecho eso? En el documental salen algunos amigos de Sarma diciendo que eran una pareja bastante rara, que no eran cariñosos, que no se daban de la mano. Incluso algunas personas se preguntaron que por qué se había casado con él, si es que la estaba chantajeando o algo, porque no lo veían normal. Al casarse, Anthony le explicó a Sarma que formaba parte de un ejército secreto del gobierno y que como ahora eran marido y mujer, también la tenían que proteger a ella. Anthony le presentó a Sarma a Will Richards, un informático del gobierno con el que él trabajaba. Por la seguridad de Sarma, ella tuvo que darle a Will todas sus contraseñas y acceso a todos sus dispositivos. Cagada monumental. Pero claro, como su marido formaba parte de un ejército secreto y ahora ella también estaba en peligro, pues eso era súper necesario. Este informático, Will, ayudó a Anthony durante 4 años a tener manipulada a Sarma con todo este teatrillo del ejército. Anthony también manipuló a Sarma con el mismo rollo espiritual de las reencarnaciones que le contó a su exmujer. Además, muy inteligentemente, al saber que Leon, su perro, era lo que a ella más le importaba, también lo metió en toda esta historia de las reencarnaciones. Atentos, porque es un poco lioso. Anthony le dijo a Sarma que en una vida pasada, su perro fue una versión anterior de Leon, el perro de Sarma, y que los tres formaban una especie de unidad cósmica y sus almas estaban destinadas a reencontrarse en el tiempo. ¡Wow! Anthony convenció a Sarma de que su amor era algo místico y que él había vivido muchas vidas y que llevaba mucho tiempo buscándola y que por fin había encontrado a su amor verdadero. En los mensajes que Anthony le enviaba a Sarma se inventaba abreviaciones que solo ellos podían entender. Y esto no sé si significa algo, pero mi ex también lo hacía. Se inventaba cosas que solo significaban algo para nosotros. Y no sé si quizás lo hacía con la intención de que yo me sintiera especial o algo, que había una conexión entre nosotros que nadie más podía entender. Anthony llamaba a Sarma pequeña humana rubia y decía que él mismo no era humano, que estaba por encima de todo eso, que era una especie de ser superior. Justamente esto es lo que hacen los líderes de las sectas. Se convierten en el glorioso líder todopoderoso y los demás obedecen porque son inferiores y no tienen el conocimiento que tiene él. Llegados a este punto vemos que esta historia tiene muchísimos elementos que la hacen surreal. Sarma ignoró muchísimas banderas rojas y se estaba sumergiendo de cabeza en el universo paralelo de Anthony. Seguramente aquí ya sufría disonancia cognitiva y por eso no se daba cuenta de que la historia de su marido chirriaba por todas partes. Ella misma afirma que no sabe cómo llegó a pasar, que fue todo muy gradual y que llegó un momento en el que se creía todo ese cuento. Anthony le hizo creer a Sarma que si pasaba unas pruebas podría llegar a ser un ser superior igual que él, y de esta manera los tres, o sea, ellos dos y su perro, conseguirían ser inmortales y estar juntos para siempre. Vamos a recapitular un momento y a ver los elementos claves de esta manipulación. Las necesidades y las vulnerabilidades de Sarma, la soledad y el dinero. Anthony cubre estas necesidades. Y digo cubre entre comillas porque, a ver, sola pues seguía estando sola porque él estaba siempre viajando y solo se veían los fines de semana. Y el dinero, sí, le hizo creer que tenía dinero y le prometió que se encargaría de sus necesidades económicas, pero no le demostró nada, todo eran palabras, aire, o sea, nada. Pero Sarma se cree que Anthony va a cubrir sus necesidades y ¿qué pasa? Que lo idealiza. Cuando él le explica que es un ser superior, ella se lo cree. Y cuando le explica toda esta historia espiritual de la inmortalidad de su perro, pues también se lo cree. Además, con el cuento del ejército secreto del gobierno, Anthony tenía la excusa perfecta para ser misterioso y tener secretos y no contarlo todo. Y, por la propia protección de Sarma, tenía acceso a sus contraseñas, a sus dispositivos y podía tenerla completamente controlada.
Antes de seguir explicando la manipulación espiritual que le hizo Anthony a Sarma, me gustaría hacer un paréntesis y explicar cómo funcionan las sectas. Ya os he comentado antes que captan a personas que están en alguna situación difícil para fingir que las ayudan. Entre sus técnicas de captación está el ofrecerte la respuesta, la verdad, la salvación. Ellos tienen lo que tú necesitas para tener la vida perfecta. Eso sí, si sigues los pasos que ellos te dicen. Además, crean una sensación de grupo, de unidad, y crean un nosotros y un ellos. Nosotros somos los que conocemos la verdad y sabemos el camino que tienes que seguir, y los demás son seres impuros que no saben nada, que están perdidos y que ya no tienen salvación. Con esto lo que hacen es aislarte del mundo con la excusa de que los demás te van a corromper. Pero la verdad es que los demás te van a hacer tocar con los pies en el suelo, te van a hacer ver la realidad, y entonces eso a ellos no les interesa. Les interesa tenerte con el coco bien comido, por eso te aíslan. El líder te quiere, te cuida y te guía. Y si sigues los pasos que él te marca, lograrás ser tan glorioso como él algún día. Y bueno, estos pasos básicamente son perder tu identidad, ser un borrego como todos los demás y soltar dinerito, porque para eso sirven las sectas, para que el líder se lucre con el dinero de los demás. Para completar la manipulación, te hacen sentir culpa, miedo y vergüenza por tus actos, y te presionan para que hagas lo que ellos dicen. En ningún momento te obligan, solamente te presionan. Y en esto es en lo que se escudan ellos, en decir que no han obligado a nadie a hacer las cosas que han hecho, que todo el mundo ha actuado por voluntad propia. Y bueno, visto esto, voy a seguir explicando la manipulación espiritual de Anthony a Sarma. Él le hablaba de ese futuro perfecto en el que los tres serían inmortales, el felices para siempre. Pero Sarma debía pasar unas pruebas para demostrar que era digna de ese futuro perfecto. Él le decía a Sarma cosas del estilo: mi poder, mi riqueza, mi influencia, todo tuyo. ¡Qué bonito! Fardaba de todo el dinero que tenía y le decía a Sarma que eso no tenía importancia, que solo eran cosas materiales. Sarma debía hacerle transferencias bancarias para demostrar que estaba comprometida con él y que era capaz de pasar las pruebas. Él le prometía que le iba a devolver todo ese dinero porque solo era una prueba de fe, pero luego siempre le acababa dando largas y no se lo devolvía, o le devolvía solo una parte. Y él le decía cosas como: la forma en la que te harás rica es consiguiendo más dinero del que te pido ahora. La preocupación por el dinero es irrelevante. ¡Tócate la pera! La estaba estafando, pero ¿veis de qué manera tan poética le hizo creer que le estaba haciendo un favor? Además, Anthony constantemente hablaba de la gente roja y de la gente azul. La gente roja eran los malos, y le decía a Sarma que era muy importante que no pasara del azul al rojo. ¿Veis que es lo mismo que hacen las sectas? Anthony le decía a Sarma que él la guiaba para que tomara las decisiones correctas en el restaurante. Claro, o sea, que si las cosas iban bien era gracias a sus consejos, todo el mérito era suyo, no era de Sarma y de sus habilidades como empresaria. Anthony llegaba al restaurante y se comportaba como si fuera el dueño. Los socios y empleados se quedaban en plan "what the f", porque no entendían qué pintaba él ahí, no tenía experiencia en restauración y tomaba decisiones sin consultar con Sarma, que era la jefa. Además, a estas alturas los empleados evitaban a Anthony porque les daba mal rollo. Hacía cosas raras, como por ejemplo un día llegó al restaurante y se llevó todos los expedientes de los trabajadores. No se sabe para qué. Además, cada vez le pedía más dinero a Sarma y se lo hacía mandar con palabras clave y a cuentas a nombre de otras personas. Él le prometía que se le iba a devolver, pero nunca se lo devolvía. Aquí ya Sarma también podría haberse dado cuenta de que era un poco raro el hecho de tener que mandar el dinero así en secreto. Pero bueno, supongo que ya estaba tan metida en toda esta historia que tampoco le pareció raro. Cuando Anthony desaparecía, era Will, el informático, el que se encargaba de seguir manipulando a Sarma y le decía que estuviera tranquila, que él estaba luchando en algún país y que volvería pronto y que le devolvería todo el dinero, que todo iría bien. Sarma afirma que tenía la sensación de que Anthony tenía poderes porque siempre sabía todo lo que ella hacía, con quién estaba y de qué hablaba. Conozco esa sensación.
Y no creo que él tuviera poderes. Seguramente con el informático le tenían el teléfono pinchado y la estaban espiando en tiempo real. Aunque bueno, ella pues se pensó que su novio podía leerle la mente. Él la convencía de que el dinero, el restaurante y todo lo demás no tenía sentido, que lo único que importaba eran ellos tres y su futuro mágico perfecto. También hablaba de unos entes llamados la familia, que eran quienes decidían si pasaba las pruebas y ella y su perro se volvían inmortales. Esta familia vivía en una casa en la que solo podías entrar si eras uno de ellos. Por eso eran tan importantes todas esas pruebas, porque ella al final dejaría de ser una pequeña humana rubia y pasaría al siguiente nivel. Ella no entendía muy bien en qué consistía este nivel superior ni cuál sería su papel, pero Anthony le decía que estuviera tranquila y que confiara en él, que en este nuevo mundo mágico ella sería la reina y que le daría $100.000 al mes durante toda la vida, pero hasta que llegara ese momento tenía que seguir pasando pruebas. Si Sarma no hacía caso, lo destruiría todo. En algún momento de la historia aparece el hermano de Anthony, otro miembro de la familia con un nivel todavía más superior, y que decía que si Sarma no mandaba dinero, mataría a Anthony. O sea que ahora ya se había convertido en un tema de vida o muerte. Anthony coaccionaba a Sarma y si ella no quería hacer más transferencias, la amenazaba y le gritaba. A estas alturas ellos dos tenían que viajar constantemente y esconderse porque había gente mala que los estaba persiguiendo. Se alojaban en hoteles y Sarma pasaba todo el día sola mientras Anthony iba a ocuparse de sus misiones secretas. Sarma tenía terminantemente prohibido hablar de toda esta locura, incluido con Anthony, porque los estaban espiando y no era seguro hablar de esto en ningún sitio. Para poder hablar del tema, Sarma tenía que esperarse a que Anthony confirmara que estaban en un lugar seguro en el que no los estaban espiando, un lugar al que él llamaba la caja, y hasta que él no dijera que estaban en la caja, no se podía sacar el tema. Si Sarma no quería hacer más transferencias, él le decía cosas del estilo: ¿pero qué te pasa? No eres tú misma. Antes no te importaba el dinero. No dejas de decir tonterías. Tenemos que superar este obstáculo. ¿Veis cómo le dan la vuelta a todo para que la víctima tenga disonancia cognitiva? La que ha cambiado es ella. La egoísta es ella. Él no se responsabiliza de nada. Otra red flag como una catedral, y es que las personas manipuladoras nunca se responsabilizan de lo que hacen. Siempre es todo culpa de los demás. Y visto desde fuera se ve súper claro. Pero cuando te pasa, cuando llegas a este punto, la manipulación es tan grande que ya no eres capaz de pensar con claridad. Ah, y además de ser más feo que en las fotos, Anthony engordó todavía más desde que se casó con Sarma y decía que eso también era una prueba, que había engordado a propósito para no gustarle físicamente y así que ella demostrara que no estaba con él por algo tan banal como su físico. En otra de esas pruebas, Sarma tuvo que viajar sola a Roma sin saber exactamente el porqué. Anthony solo le dijo que era una prueba y que la familia no creía que fuera capaz de superarla. Lo que realmente quería era mandar lejos a Sarma para poderse ocupar él solo del restaurante. Pero bueno, a ella le hizo creer que tenía una misión súper importante. Anthony empezó a hacer cambios en el restaurante y a prometerle a los empleados que todo iba a ir bien. Les dijo que si hacía falta poner dinero de su bolsillo, lo haría porque quería mucho a Sarma. Lejos de tranquilizarlos, eso hizo que aumentara su desconfianza. Mientras estaba en Roma, Anthony le pidió a Sarma $100.000 para pagar a los empleados del restaurante. Eso quería decir que no había fondos suficientes, cosa que no tenía sentido porque el restaurante facturaba suficiente dinero. Sarma quiso volver, pero Anthony la convenció de que tenía que quedarse en Roma y de que le mandara el dinero. Le dijo que estaba ahí porque iba a conocer por fin al famoso hermano mayor que pertenecía a la familia, cosa que no llegó a pasar porque ese hermano no existía. Mientras Sarma estaba en Roma, el restaurante se fue a pique y los trabajadores dejaron de cobrar. Aunque Anthony recibió el dinero porque ella se lo mandó, pero ese dinero nunca llegó al restaurante porque se lo quedó él. En 2014, Anthony tuvo a Sarma viajando por toda Europa sin rumbo fijo con el objetivo de que ella consiguiera inversores para el restaurante, mientras él se iba a hacer sus misiones secretas, o sea, a gastarse el dinero de Sarma en los casinos.
Cuando la familia de Sarma intentaba comunicarse con ella, Anthony intervenía, decía que ella no se encontraba bien y que no podía responder en ese momento. Además, también les contaba historias a ellos para que le mandaran dinero para ayudar a Sarma. En concreto tenía encandilada a su madre. Era ella a quien le sacaba todo el dinero. El padre y la hermana de Sarma no acababan de fiarse de él, pero a su madre la convenció de que tenía que ayudarlo a ayudar a Sarma. Cuando sus amigos le preguntaban que por qué se había ido, ella les decía que ya se lo explicaría más adelante y que entonces todo tendría sentido. Yo creo que ni ella misma sabía lo que estaba haciendo, solamente seguía el plan de Anthony porque él le decía que todo saldría bien. Los socios de Sarma le avisaron de que el personal estaba muy quemado y de que estaban llegando a un punto sin retorno. Pero ella ignoró esto y cuando volvió en 2015 se encontró con que los empleados habían abandonado el restaurante y que estaba cerrado. Anthony le insistía en que tenía que volver a abrir el restaurante. Sarma se esforzó mucho y al final consiguió que otros inversores le prestaran $850.000. En 2016 abrió otra vez y consiguió que parte del personal volviera otra vez con ella, aunque algunos de sus antiguos socios no lo vieron claro y le dieron la espalda. Para no tener acceso a las cuentas y que Anthony no le pudiera seguir robando, iban a ser otras personas las que se encargaran de las finanzas del restaurante. Esto a Anthony no le hizo ninguna gracia. Acusó a Sarma de ser una cobarde y de no poder llevar su propio negocio. Además le dijo que ya estaba a punto de conseguir aquello por lo que tanto había luchado y que si no hacía las cosas tal como él decía, lo echaría todo a perder. Al final, Anthony hizo que fuera Nazim, un amigo suyo del que ahora os voy a hablar, el que llevara las finanzas del restaurante. Nazim Seliakov es un camarero ruso al que Anthony conoció y impresionó con su estilo de vida adinerado. Le dijo que era exmilitar y le infló la cabeza con oportunidades laborales en la empresa de Sarma. Nazim se convirtió en inversor y le traspasó a Anthony $35.000, dinero que nunca llegó a la empresa. Nazim empezó a sospechar que algo andaba mal cuando Anthony sacaba el tema espiritual, porque cuando él decía que no le creía, Anthony se ponía violento y empezaba a romper cosas. También le parecía raro que Anthony siempre grabara sus conversaciones, y las de Sarma también. Decía que era una manía que tenía por ser militar. Nazim iba de casino en casino con Anthony y vivían con todo tipo de lujos. No tardó mucho en darse cuenta de que era un ludópata y que tenía un problema. Todo cobró sentido cuando escuchó una discusión de teléfono entre Anthony y Sarma en la que ella le pedía a gritos su dinero. Entonces comprendió que su socio era un estafador y que era muy difícil que recuperara el dinero que le había prestado. En ese momento, más de $100.000 como inversión para el restaurante. Entonces, Nazim tomó la decisión de quedarse al lado de Anthony porque sabía que si se iba en ese momento no iba a recuperar absolutamente nada. ¿Estáis viendo el panorama? Este amigo que ya sabía que Anthony era un estafador y un ludópata, era el que iba a encargarse de las finanzas del restaurante. Su plan era dejar fuera del negocio a Anthony, porque él no pintaba nada, tampoco aportaba nada y el restaurante, con él y con Sarma, hubiera funcionado muy bien. Aunque Anthony y Sarma vivían juntos, dormían en habitaciones separadas porque discutían mucho y Sarma estaba enfadada con él porque descubrió que la suplantaba en el email y hablaba con sus inversores a sus espaldas. Cuando Sarma cambió la contraseña de su email, Anthony le dijo que estaba decepcionando a la familia y además la acusó de estarse distanciando de él. Cada vez que a Sarma le entraban dudas, él la chantajeaba emocionalmente para poder seguir manipulándola. Tampoco le permitía enfadarse porque decía que eso era un signo de debilidad y que tenía que controlar sus emociones. Palabras textuales de Sarma. No sé cómo, pero cuanto más te adentras en su mundo, menos perspectiva de visión tienes. Y quieres creer lo que te dice porque la alternativa duele. Acabas atrapada. Anthony y Sarma ya no vivían en ningún sitio. Viajaban en un coche prestado y se alejaban en hoteles porque estaban en peligro por todo ese rollo del ejército. Él controlaba los mails y las finanzas de Sarma y cualquier tipo de comunicación que ella tuviera con el mundo real. Por fin había conseguido aislarla por completo y tenerla a su merced. Sarma a estas alturas era como una marioneta movida por Anthony, ya no tenía ningún tipo de voluntad. Los empleados del restaurante estaban cansados de no cobrar y de recibir excusas. Se sentían furiosos por haber confiado en Sarma y que los volviera a dejar tirados otra vez. El restaurante funcionaba perfectamente
y si no les pagaba era porque les estaba estafando, no porque no hubiera dinero. Anthony le dijo a Sarma que se irían un tiempo. Ella obedeció sin pararse a pensar en lo que estaba haciendo. Robó dinero de su empresa y desapareció. Estaba cometiendo un delito. Pero en ese momento estaba tan inmersa en el mundo de Anthony que no se paró a pensar en lo que estaba haciendo. Simplemente lo hizo. Se marcharon, desaparecieron, empezaron a utilizar nombres falsos y Sarma pasó a llamarse Emma. Iban de ciudad en ciudad y Sarma se pasaba el día sola. Anthony nunca le explicaba qué era lo que se iba a hacer mientras tanto. Y se hacía el misterioso mientras se iba a gastar el dinero de casino en casino. ¿Y dónde creéis que acabaron? En Las Vegas. Ahí se pasaron meses y Anthony ya no se molestó en disimular más. Sarma descubrió su ludopatía extrema, pero como lo veía ganar mucho dinero en las tragaperras, pues tampoco le pareció mal. Él intentó que ella aprendiera a jugar a póker, pero no lo consiguió. Así que bueno, él se pasaba el día en las tragaperras mientras ella estaba sola en el hotel con su perro o salía a pasear. La imagen pública de Sarma no podía ser peor. La gente se los imaginaba como una especie de Bonnie and Clyde y creían que viajaban por todo el país viviendo como reyes con el dinero que habían robado. Pero la realidad era muy diferente. Sarma apenas comía y había perdido su salud mental. Vivía sumida en un estado depresivo del que solamente salía cuando tenía explosiones de rabia y se ponía a llorar y a gritar hecha un basilisco para después volverse a quedar otra vez sin energías. Ya no salía de la cama, ya no se aseaba, ya no tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Simplemente se quedaba tirada en la cama y dejaba que las horas pasaran. Ella sentía repulsión por Anthony y ya nunca dormían en la misma habitación. Ella sentía que le drenaban las energías y no quería ni tenerlo cerca. Algo que no entiendo muy bien por qué hacía este hombre era grabar a Sarma en esos momentos en los que estaba peor. No sé si era por morbo o para que ella se viera luego y se sintiera mal, pero esto es algo que he visto que hacen algunos psicópatas. Graban en vídeo a su víctima. Anyway, fuera para lo que fuera, esos vídeos le han servido a Sarma como prueba, así que bueno, al menos han servido de algo. Pero es que de verdad no entiendo por qué hacen eso. Anthony le insistía a Sarma para que se levantara de la cama y fuera al banco a buscar el dinero que su madre les mandaba. Porque sí, a estas alturas su madre les seguía mandando dinero porque la pobre mujer estaba súper preocupada por su hija y quería ayudar. Esa mujer llegó a mandar $400,000 para ayudar a su hija, porque Anthony le decía a sus padres que estaba muy mal y que tenía problemas mentales y que necesitaba ayuda. Además, siempre intervenía él y no dejaba que se comunicaran directamente con su hija. Para que no se preocuparan, de vez en cuando ponía a Sarma al teléfono para que dijera que estaba bien, pero no le permitía hablar de nada con su familia. Ellos no podían entender por qué estaba tan rara y los evitaba y no les explicaba nada. Pasaron 10 meses en Las Vegas hasta que volvieron a Nueva York para que alguien les prestara dinero. Me flipa que a estas alturas todavía hubiera alguien que confiara en Sarma y le prestara dinero. Pero bueno, se ve que el mundo está lleno de buenas personas. A ver si me encuentro yo alguna. Sarma explica que durante una parada en la que Anthony bajó del coche para ir al lavabo, ella estuvo tentada de arrancar, huir y dejarlo ahí tirado, pero que al final no se atrevió a hacerlo. Al fin y al cabo, la empresa era suya. El dinero lo había robado ella. Y ella se lo dio voluntariamente a Anthony. Así que, ¿de qué era culpable él? Si se iba y lo abandonaba, iba a comerse ella todo el marrón. Así que al final se quedó. Aunque tuvo la oportunidad de huir, la indefensión aprendida hizo que se quedara. Al ser unos fugitivos, solo estuvieron un día en Nueva York y se volvieron a ir. Terminaron en un motel en medio del campo cerca de Dollywood, que es un parque de atracciones con la típica decoración surreal que creo que encajaba perfectamente con el surrealismo que estaba viviendo Sarma en ese momento. Se pasaron 40 días en una habitación sin hacer absolutamente nada. Anthony se pasaba todo el día jugando al Call of Duty mientras Sarma salía a deambular con su perro y a buscar algo de comer que no fuera comida basura.
cosa bastante difícil en el sitio en el que estaban. Al final, la policía localizó a la pareja de fugitivos porque pidieron una pizza a nombre de Anthony y los rastrearon a través de la tarjeta de crédito. Me da la sensación de que Anthony ya no sabía qué más hacer y que era consciente de que iban a pillarlo en cualquier momento. Así que, bueno, que le puso las cosas fáciles a la policía para que los atraparan ya y terminar con toda esta historia. Detuvieron a Anthony en la recepción del hotel y después subieron a la habitación a buscar a Sarma. La encontraron en un estado deplorable, delgadísima. Ella solo se sentó en la cama a llorar aliviada. Los inspectores de policía le dijeron que ya había terminado todo y la sacaron de ahí. Algo que le llamó la atención a los inspectores de policía es que la habitación de Anthony estaba hecha una cuadra, con restos de basura y de comida por todas partes, mientras que la de Sarma estaba recogida. Vieron que había una gran diferencia entre ellos. Además, cuando bajaron a la recepción del hotel y le dijeron a Sarma que podía ir a despedirse de su marido y ella no quiso ni verlo, entonces fueron completamente conscientes de lo que estaba pasando y le recomendaron a ella que se buscara un buen abogado. Se llevaron a Sarma detenida y Leon se quedó solo en el hotel. En las imágenes del coche policial a ella se la ve ida, como en trance. Ella dice que en ese momento sentía como si estuviera flotando, como si nada fuera real. Conozco esa sensación y me he encontrado a mí misma preguntándome si lo que estoy viviendo es real o es un sueño, sin ser capaz de responderme esa pregunta. Es una sensación rara. Se nota el cuerpo como con un hormigueo, como si estuviera dormido o como si no fuera tuyo. Y los sonidos y los colores se difuminan y es como si nada fuera real. Me da mucha pena ver a Sarma en este estado, y aunque se la ve en parte aliviada porque todo ha terminado, es que me da mucha ternura verla así. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos visto todo lo que sufrió Sarma durante el documental, pero que en ese momento la gente no sabía que ella fue víctima de la manipulación de Anthony y su imagen pública estaba muy deteriorada. Los medios se cebaron con ella, ya que la gente veía una pija rubia estafadora que encima iba de buena persona con el rollo del veganismo y que había dejado en la ruina a sus inversores y trabajadores. Y para hacer la historia aún más jugosa, la pillaron por pedir comida basura. A ella, a la reina de la comida sana. Es que no podía ser más hipócrita. Su foto policial salió en todos los periódicos y a ella la encerraron en una celda sin saber qué había pasado con su perro. Le dijeron que se lo había quedado la encargada del hotel y que estaba bien. La familia de Sarma no podía entender cómo había pasado todo esto. De hecho, es que ni siquiera ella lo entendía. Y hay una frase que quiero que escuchéis porque es que describe muy bien toda esta locura. ¿Cómo era posible? Me preguntó si había sido por drogas, si esto estaba relacionado con las drogas. Y yo estaba llorando y le dije que no. Por supuesto me habría encantado poder decir que él me había drogado o que consiguió que me tomase algo que había afectado a mi comportamiento de manera significativa. Habría sido genial si tuviera alguna excusa. Sarma por fin aterrizó en la realidad cuando después de varias semanas se dio cuenta de que Anthony no iba a mover ni un dedo por ayudarla, que ni siquiera le había buscado un abogado. Tanto Sarma como su madre han recibido el mismo tipo de críticas. Mi madre y yo tenemos, en cierto sentido, hay un vínculo que todos nos miran y dicen, ¿cómo habéis podido creerle? ¿Cómo habéis podido hacer eso? ¿Por qué no veis? Así que ambas nos atacaban con lo mismo, con las mismas críticas, y no podíamos explicarlo porque nadie lo entendía. Así que tenemos una especie de vínculo. Y son las mismas críticas que recibimos todas las víctimas de alguien así. Y es que visto desde fuera no es posible entender cómo se ha llegado hasta este extremo. Acusaban a Sarma de haber robado 1,7 millones de dólares de su empresa. El abogado de Anthony dijo que en ningún momento hubo coacción ni luz de gas y culpó de todo a Sarma diciendo que ella fue el cerebro de toda esa operación. También negó haber dicho que si Sarma pasaba unas pruebas, ella y su perro serían inmortales, cosa que bueno, no sirvió de mucho porque Sarma tenía pruebas. Después de arruinarle la vida y volverla loca, pretendía culparla de todo a ella y pintarse como la víctima. Es que es un psicópata de manual. Sarma tuvo que demostrar a los tribunales y al mundo entero que ella no era la femme fatale que todos creían que era y que realmente fue la víctima de la manipulación de Anthony. Por cierto, estafar a la madre de Sarma no se considera un delito y no lo juzgaron por eso.
Los psicópatas estudian las leyes para saber exactamente hasta dónde pueden llegar sin cometer un delito. Se las ingenian para parecer inocentes y engañar y arruinar a otros. Y incluso si pueden, hacen que sean sus víctimas las que paguen a la justicia por los crímenes que cometen ellos. Sarma fue 3 meses y medio a prisión y salió de ahí debiendo todo el dinero que Anthony le había estafado. Gracias a un pacto con Netflix, lo recaudado en el documental sirvió para pagar la deuda con sus inversores y empleados, así que bueno, al menos esa parte la ha podido solucionar. Sarma está contenta con el resultado del documental, aunque hay algo que no le ha gustado. Me pasé por su Linktree y ahí tiene un podcast y un artículo en los que habla de que el final del documental es un poco engañoso. En concreto, se refiere a la conversación telefónica que se escucha entre Anthony y ella al final del documental. Dice que al terminarlo así, da la sensación de que ella sigue en contacto con Anthony, y esa conversación está sacada de contexto porque la hizo en un momento en el que le estaba siguiendo el rollo para conseguir pruebas contra él. Bueno, ¿y cómo os quedáis después de conocer esta historia? A mí, personalmente, me genera muchísima impotencia ver casos así. Ver a caraduras que se salen con la suya y le arruinan la vida a quienes confiaron en ellos sin recibir ningún tipo de castigo, sin recibir las consecuencias de sus acciones y teniendo vía libre para seguir comportándose igual. Por desgracia, no es ningún delito volver loca a una persona para estafarla económicamente. La ley no nos protege de estas personas, así que tenemos que ser nosotros mismos los que nos protejamos. Tenemos que estar bien informados y saber cuáles son los métodos de manipulación que utilizan estas personas. Tenemos que saber detectar a tiempo las banderas rojas antes de que este tipo de gente nos arruine en la vida. Y bueno, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí mi análisis de este documental de Netflix. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejadme vuestras impresiones en los comentarios. Y nada, que muchas gracias por llegar hasta el final. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, pues dadle vidilla y todo eso para que YouTube se lo enseñe a más gente. Y bueno, ya sabéis que me he abierto un Patreon y los que quieran colaborar pues se pueden pasar por ahí para ver lo que ofrezco. Y nada, que nos vemos otro día. Un besito, amores.